grabar, que no estábamos grabando. Ahora sí, ya comenzamos a grabar y partimos entonces con los balances de masa en estado estacionario. ¿Ok? En primer lugar, chicos, nos tenemos que recordar, ya, o profundizar, que cuando hablamos de un balance de masa en estado estacionario, se refiere que la masa es constante, dicho de otra manera, que no hay acumulación de materia en el tiempo. Es decir, el dm de tiempo es cero. Dicho de otra manera, la masa que ingresa al proceso es igual a la masa que sale. Entonces vamos a pensar que tenemos una etapa cualquiera en que ingresa un flujo WE, que es el flujo de entrada, y a la salida tenemos un WS, y inicialmente vamos a considerar que hay una masa MC, ¿ya? Me voy a detener ahí para que vayan copiando, ¿ok? ¿Ya? Vamos a detenernos ahí para que vayan copiando, porque de ahí vamos a hacer mención de ese esquema. ¿Ok? Así que ahí vamos a utilizar ese esquema. Ok. Ya, entonces, vamos a plantear lo siguiente. Vamos a plantear lo siguiente, entonces recuerden que M0 es la masa inicial, ¿ok? Entonces vamos a indicar lo siguiente. M va a ser la masa en cualquier instante de tiempo. El flujo W es el flujo másico de entrada, el WS es el flujo másico de salida. La masa en cualquier instante de tiempo será M0, la masa inicial, más el flujo de entrada menos el flujo de salida. Recordemos que cuando hablamos de flujo másico es masa sobre tiempo. Es por esto que va multiplicado por T menos T0. T0 es el tiempo inicial. Si yo junto y arreglo los términos, tendría M menos M0 partido por T menos T0 igual a flujo de entrada menos flujo de salida. M menos M0 sería la variación de la masa en el tiempo, T menos T0 sería la variación del tiempo, e igual a flujo de entrada menos flujo de salida. Fíjense que si trabajamos en estado estacionario, como vamos a trabajar, la variación de la masa con respecto al tiempo va a ser cero, por lo tanto el flujo que entra será igual al flujo que sale, y que significa que el dm al tiempo sea cero, que no hay acumulación de masa. Y eso es trabajar entonces en estado estacionario. ¿Ok? Ya,
Nos vamos a detener ahí para que vayan copiando, ¿cierto? Ya, entonces, ¿alguna duda hasta el momento, chicos? Chicos, ¿alguna duda? Ya, volvamos entonces. Ok, entonces decíamos lo siguiente. Este es nuestro sistema. ¿Ya? Flujo de entrada, flujo de salida, M0 es la masa inicial, M es la masa en cualquier instante del tiempo. Entonces la masa en cualquier instante de tiempo será M0, porque era la masa inicial, más la variación del flujo por la variación del tiempo. Juntábamos los términos, te queda M menos M0 partido por T menos T0. Eso será igual al flujo de entrada menos el flujo de salida. Entonces finalmente nos queda que el de M de tiempo es flujo de entrada menos flujo de salida.
Decíamos entonces, si estamos trabajando en estado estacionario, el dma de tiempo va a ser 0. ¿Por qué? Porque no va a haber acumulación de masa. ¿Qué va a suceder si el flujo de entrada es mayor que el flujo de salida? ¿Qué va a suceder, chicos? La masa va a aumentar. Exacto, el dma de tiempo va a aumentar, ¿cierto? Y por el contrario, si el flujo de salida es mayor que el flujo de entrada, va a haber una disminución porque el dma de tiempo va a ser 0. Nosotros nos vamos a centrar en los balances en estado estacionario, es decir, que el flujo de entrada es igual al flujo de salida. Ahora bien, para plantear un balance de masa, ¿ya? Se debe tener en consideración lo siguiente. Primero, hay que darse una base de cálculo. ¿En qué sentido? Para desarrollar un problema siempre tiene que haber un valor, siempre tiene que haber un dato, ya sea el flujo de entrada, la masa de entrada, el de salida, lo intermedio. Y luego se debe plantear un diagrama de flujo. ¿Qué es el diagrama de flujo? Es la representación del flujo con las etapas involucradas, indicando los flujos de entrada y de salida que entran y salen de cada etapa con las respectivas composiciones. ¿Ya? Me voy a detener ahí, chicos, para que vayan copiando. Y de ahí vamos a ver entonces cómo nos quedaría un diagrama de flujo. Ya. Ok. Entonces, aquí hay una representación de un diagrama de flujo. Vamos a suponer que tenemos un proceso cualquiera, el cual va a estar formado por 2 etapas. ¿Ya? Y la etapa 1, la etapa 2, ¿ya? A, B, C, D y E son flujos, ¿ya? Luego, XA, XB, XC, XD y XE, ¿ya? Son las composiciones en peso o también pueden ser composiciones molares. Ese es el diagrama de flujo para un proceso cualquiera que está formado por 2 etapas. Ya, es entonces un proceso, hay 2 etapas, las letras en mayúsculas son flujos, los cuales pueden ser flujos másicos o flujos molares. Si hablamos de flujos másicos, estarán en kilos, horas, etc. Si hablamos en flujos molares, estarán en mol, hora o mol, minuto, etc. XA serán las fracciones en peso o fracciones molares. Siempre nos tenemos que dar cuenta, chicos, si A está en fracciones, está en masa, el XA tiene que estar en fracción en masa. Si A está en mole, el XOA tiene que estar en fracción molar.
No puedo mezclar masa con composición molar, o viceversa, moles con composición másica. Recuerden que nosotros en la clase anterior vimos cómo transformar, por ejemplo, porcentaje peso-peso a porcentaje molar. Entonces, vamos a plantear o partir con el balance más elemental, que es el balance de masa en una etapa. Y vamos a hacerlo de manera genérica. Vamos a pensar que viene el flujo A, que tiene una composición XA, que sale un flujo B con una composición XB, y sale un flujo C con una composición XC. Aquí lo hice de manera general, podía haber hecho que entraba A más B para dar C, ¿ya? O A más B sale C y D, ¿ya? Pero usé entonces esa relación. Ingresa el flujo A con una composición XA, sale un flujo B con una composición XB y un flujo C con una composición XC. Ok, entonces, si planteamos nuestro balance de masa total, ¿qué va a decir? El flujo que ingresa A va a ser igual al flujo que sale B más C. Ya. ¿Sí? Ahora, si planteamos un balance de masa al soluto, ¿ya? O a un componente cualquiera, que va a estar representado ahí por la composición, sería A por XA, es igual a B por XB más C por XC. Siempre la cantidad de ecuaciones que tenemos que plantear va a depender del número de incógnitas. Si tenemos dos incógnitas, necesitamos dos ecuaciones independientes. ¿Ok? Entonces, vamos a esperar ahí que terminen de copiar para empezar a trabajar en ejercicio. Ya copié, profe. Ya, ok. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejemplo, que van a partir ustedes resolviéndolo. Es bien sencillo, después, obviamente, igual lo voy a plantear. Dice, a un evaporador de simple efecto ingresan 500 kilos por hora de una pulpa de tomates con una composición un 10% de tomates. Para lograr el calentamiento de la pulpa, ingresa vapor de calefacción, ¿ya? Eso no se coloca en la figura porque es energía que se entrega, ¿ya? Ingresa vapor de calefacción de forma indirecta por un serpentín, que va a servir para calentar la pulpa, para lograr que el agua que acompaña a este sólido ebulla, ¿ya? De esta manera, entonces, dice, se obtiene una pulpa concentrada, que yo la voy a representar por la letra C,
con un 40% de tomates en peso. Esa es la composición. Determinar, letra A. Flujo de pulpa concentrada obtenida, es decir, me están preguntando por el flujo C. Y letra B, flujo de vapor de agua que abandona el evaporador. Entonces, nosotros dijimos que obviamente cuando estamos en presencia de un ejercicio, lo primero es leerlo bien para entenderlo. Luego, fijarse que tiene que haber un dato. Entonces, nuestra base de cálculo van a ser los 500 kilos por hora. Y Profe. posterior, ¿sí? Disculpe una pregunta. Ajá. ¿Por qué el vapor de calefacción en el diagrama solo se pone cuando abandona el No, sistema? este B no es el vapor de calefacción. Mira, aquí va a estar el vapor de calefacción, que en el fondo ingresa el vapor, entrega su energía y sale como condensado. Este sería el vapor de calefacción. Ah, ya. Y no se anota en el diagrama No, porque es un flujo energético. exacto. ¿Qué Ya, hace ¿y el el B B? entonces qué sería? Escúchame. ¿Qué es el B? El B es el agua que se evaporó de la alimentación de los 500 kilos, que al calentarse alcanza el punto de ebullición, ebulle y sale el vapor. Entonces son dos vapores distintos, ¿no? Es que el B es el agua que se evaporó de la alimentación. El C Ah, es ya, la ya, pulpa ya. concentrada. Y esto que yo puse acá como la entrada y salida del verpentín es la energía. En vez de haberte hablado de que ingresa vapor de calefacción, yo te podría haber dicho, se instala una resistencia para calentar la pulpa. ¿Ok? ¿Me entiendes, Lucas? Sí, sí, profe, gracias. Ok. Ya. Entonces, van a trabajar ahí en el balance. De ahí me van a informar, vamos a dar un par de minutitos, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar ahí, ¿cierto? En este ejemplo, en que ingresan 500 kilos de la pulpa con un 10% de tomate. La pulpa se va a calentar con este vapor de calefacción, que yo lo representé aquí con esta flechita que entra y sale. Recordemos que ese vapor de calefacción, la finalidad que tiene es entregar energía. Luego sale el vapor B, este vapor B es de la alimentación, del agua que alcanza la ebullición y se evapora, y sale una pulpa concentrada. Me piden determinar el flujo de la pulpa concentrada obtenida, eso es C, ya aquí vamos a poner entre paréntesis que eso es C. Y luego me preguntan
por el flujo de vapor que abandona el evaporador, y eso es B. ¿Ok? Ya. Ahí entonces estamos dando un espacio para que lo terminen. Profe, ¿puede mostrar la Dígame. solución, por favor? Es que no sé si lo hice bien. Ya no, vamos a esperar que ahí que todos lo terminen. Ah, ya. Salvo que ya todos lo hayan terminado. Que vamos a esperar un par de minutitos porque no vimos casi nada de tiempo. Así que vamos a esperar ahí un par de minutitos. Y de ahí lo vamos a presentar. ¿Lo terminaron todos, chicos, o todavía no? Sigamos. Ajá. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio, chicos? No escucho. ¿Cuánto les dio? B me dio 125 kilogramos por Ya. kilo en hora. Ya. Perdón, C me dio eso. B lo estoy sacando todavía, pero me dio me dio 100 kilogramos por hora, pero no sé si estará bien la verdad. Ya, lo vamos a presentar. Ok, entonces, veamos. Balance de masa total. 500 es igual a B más C.
balance al sólido, a la pulpa, 500 por 0,1. B no tiene nada de sólido, porque es pura agua. Entonces no iría B, porque sería B por 0 e igual a C por 0,4. Dos ecuaciones, dos incógnitas. El C, que es la pulpa, entonces me dio 125 kilos hora, y el B, que sería el vapor de agua, 375 kilos hora. ¿Sí? Sí, profe, se entendió todo. Ya. Fíjense que si alguien, en vez de haber realizado el balance al sólido, hubiera querido hacer el balance al agua, que también es válido, ¿cómo sería? Primero, lo de siempre, balance total, es igual a 500, igual a B más C. Luego, balance al agua, sería 500 por 0,9, es igual a B por 1, ¿por qué? Porque sería pura agua, más C por 0,6. El balance al agua y el balance al sólido son dependientes, entonces no puedo hacer los dos balances, o sea, tengo que hacer el balance total y el balance al sólido, o el balance total y el balance al agua. Si yo hubiera, en vez de haber realizado el balance al sólido, hubiera hecho el balance al agua, me tiene que dar el mismo resultado. ¿Ok? Si quiere, hagan el balance al agua para que se den cuenta que da el mismo resultado. Planteen, por favor, ahí el balance al agua. Profe, perdón, ¿cómo era el balance del agua? No No, pero entendí muy bien. plantéelo usted. Plantéelo usted, esa es la Ah, idea. ya. Plantéelo usted. ¿Ya plantearon ahí el balance, chicos, al agua? Para ver si ahí les da el mismo resultado. ¿Cómo sería el balance al agua? 500 por 0,9, porque si este flujo tiene un 10% de sólido, el resto que sería 90% es agua, entonces 500 por 0,9 va a ser igual al B por 1, ¿por qué B por 1? Porque es pura agua, más C por 0,6, porque si C tiene un 40% de sólido, el 60% restante va a ser de agua,
Y ese balance con el 500 igual a B más C, me tiene que dar acá los mismos resultados. ¿Les dio lo mismo? No, la verdad es que no. Pero ahora lo corregí. Ya, corríjalo y calcule ahí el valor de B y del C. Ya. ¿Ok? Sí, profe, dio lo Ya. mismo. Ok. C dio Ya. 125 y B Ujú. 375. Ya. ¿Alguna duda en este ejercicio, chicos? ¿No? Ya. Yo les subí la guía, que aquí la voy a... está acá, ¿cierto? Esta guía ya está en el sistema, o sea, está en el LOA. Les vuelvo a indicar, miércoles, ¿qué pasó ahí? Todo el material, guías, PPTs lo subo al LOA y todo lo que sería clase grabada, ¿ya? Y se suben a la plataforma virtual. Ya, vamos a seguir trabajando entonces en ejercicios de balance simple. Vamos a hacer el siguiente, van a hacer el siguiente ahora. Dice, en la elaboración de harina, el trigo debe tratarse para que el producto final tenga un contenido de humedad del 15%. Si el grano entero que entra en el molino contiene inicialmente un 11,4% de agua, ¿qué cantidad de agua hay que añadir cada 100 kilos de grano que entran para producir la humedad deseada? Ahí está resuelto, pero quiero que lo hagan ustedes, chicos, que ustedes lo piensen. ¿Ok? Para que ustedes lo piensen. Fíjense que acá, distinto al ejercicio anterior, aquí se debe entregar agua.
Al flujo de agua que se ingresa, yo le voy a llamar V, ya que aquí quedó medio, este va a ser el V, en el fondo sería el flujo que voy a ingresar de agua, ¿ok? Nos vamos a detener ahí para que lo terminen, ¿cierto? ¿Se entiende el ejercicio, chicos? Chicos, No, profe, sabe que igual me cuesta verlo un poco, si le soy sincero. ya. Lo que pasa es que, a ver, yo tengo la duda, lo que pasa es que a la maquinita, por así decirlo, que lo que es como el cuadradito azul, se echan, por así decirlo, 100 kilos de Se de ingresan grano, 100 kilos, ¿cierto? ya, y por la parte Efectivamente, B, espéreme, escúcheme. ya, Ingresan 100 kilos de este grano, ¿ya? ya, Y como yo quiero formar una harina que tenga mayor humedad, en B va a ingresar agua pura. ¿Y qué voy a tener en C? En C voy a tener esta harina que tiene un 15% de agua. Lo volvemos a leer. Dice, en la elaboración de harina, el trigo debe tratarse para que el producto final tenga un contenido de humedad del 15%. Si el grano entero que entra al molino, este es el grano que son los 100 kilos, ingresa con un 11,4% de agua, ¿qué cantidad de agua? El B hay que añadir por los 100 kilos que entran para producir esta harina C que va a tener un 15% de humedad. Esa es la idea. ya. ¿Ok? Esa es la idea.
Entonces, si planteamos nuestro balance de masa total, ¿qué va a decir? 100 más B es igual a C. ¿Ok? Luego, balance de masa al agua. ¿Qué sería? 100 por 0,114 más B por 1, porque B es pura agua, es igual a C por 0,15. Ahí vamos a tener dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Cuál es la primera ecuación? 100 más B igual a C. La segunda ecuación, 100 por 0,114, te quedaría 11,4 más B igual a C por 0,15. Dos ecuaciones, dos incógnitas, despejamos B y C. Ya, calculen ahí B y C para ver cuánto les da. A mí me dio ahí que B, que era el agua que hay que agregar, son 4,2 kilos. ¿Les da lo mismo, chicos? Sí, profe. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda ahí? ¿No? Ya. Vamos a dejar este ejercicio para que lo resuelvan ustedes. Mañana vamos a seguir trabajando en el ejercicio. Les recuerdo entonces que mañana va a venir Eloísa. O sea, yo voy a hacer la clase, pero va a venir ella para coordinar lo de la ayudantía. Ok, el problema dice así. ¿Es conveniente añadir sal a la mantequilla? ¿Ya? A un equipo o obtenida en una máquina de elaboración de mantequilla en continuo, añadiendo una solución de agua y sal, que en el fondo es una salmuera, que contiene un 60% de sal y un 40% de agua. Si la composición final de la mantequilla salada, digamos, tiene un 15,8% de humedad o de agua y un 1,4% de sal, calcular la cantidad inicial de humedad en la mantequilla antes de salarla. Considere que ingresan 100 kilos de mantequilla en el proceso. Este ejercicio que está acá, ¿cierto? Está en la guía también, me parece que también es el problema número 6, ¿ya? De la guía, ¿ok? ¿Ya? Y lo vamos a dejar para que ustedes lo puedan resolver.
Ok. Ya, no sé si hay alguna duda, chicos. Profe, perdón, dijo que había subido usted una guía de ejercicio Sí, al sí, virtual, sí, ¿verdad? están en LOA, están en LOA. Ah, en el LOA, ya. Sí, Ya, en el LOA, chicos. Lo he repetido como 100 veces. es que Todo lo que es material, PPT, guía, evalúa. Y tengo todo demasiado lo, ramo. Lo ah, siento. y, ya, Tengo ok. mucho ramo. Y todo lo que es clases grabadas va a la plataforma virtual, ¿ya? Ya, profe. Ok. Bueno, si no hay más dudas, chicos, quedamos hasta acá. Terminen el ejercicio, ok. Mañana igual, obviamente, lo vamos a analizar. Vamos a seguir trabajando en el ejercicio, ok. Ya, hasta mañana Ya, profe. entonces, si es que no hay más dudas, ok. Que tengan una buena tarde. Gracias a usted igual. Chao, chao.